Muy bien, me gustó mucho la música. So we're going to start this evening with any questions that you have about God is holy and God is just. Y queremos empezar con los adultos y jóvenes y adolescentes. Cualquier pregunta que tengan acerca de los dos estudios, las dos primeras lecciones, Dios es santo y Dios es justo. A ver, ¿cuáles son las preguntas que tienen? Deben haber visto estas dos lecciones. If you have your green books, you want to get them out, and that's on page 85 and 95. Si tienen el libro verde, deben abrir el libro y verán esas dos lecciones, esas dos ideas en las páginas 85 y 95. You will also want your presentation tools out. También van a querer sus herramientas de presentación, el librito anchito. The presentation tool is this one. Esa es la herramienta de presentación. ¿Todos tienen este libro de presentación? ¿Todos ya lo recibieron? Quizás alguien no está o está esta noche que no estuvo ayer. ¿Todos tienen la herramienta? About God is holy. Entonces, cuando estamos hablando del hecho de que Dios es santo, We're making sure that a person knows that because God is holy, he cannot tolerate any sin. estamos asegurando que las personas entienden que el hecho de que Dios es santo significa que no puede tolerar el pecado. There are two truths about God and one truth about man. Hay dos verdades acerca de Dios y una verdad acerca del hombre. God's purity, En primer lugar, la pureza de Dios, God's reflection, el reflejo de Dios and man's dilemma. y el dilema o problema del hombre. These 3 points are what we're going to use to help them understand God's holiness. Esos son los 3 puntos principales que usaremos para ayudarles a entender la santidad de Dios. When we talk about God's purity, we're actually defining holiness. Cuando hablamos de la pureza de Dios en sí, es definir qué significa santidad. Once we've told them that God cannot tolerate any sin, Una vez que les hemos dicho que Dios no puede tolerar el pecado, then we want to define what sin is. entonces necesitamos definir qué cosa es pecado. God gave us the law so that we would understand our separation from Him. Dios nos dio la ley para hacernos entender nuestra separación de Él. And so we're going to use the law to help them understand that when we break God's law, we separate ourselves from God. Entonces vamos a usar la ley de Dios para mostrarles que cuando rompe la ley de Dios, cuando quebranta la ley de Dios, ya están separados de Dios. But it's more than just breaking the law, you're out. Pero no es simplemente, ya, quebrantaste la ley, ya estás fuera. You know what people think about rules? ¿Sabes qué la gente piensa acerca de las reglas, no? Rules were made to be Las reglas fueron hechas para ser rotas, ¿no? Quebrantadas. so everybody says, so what's the big deal? I mean, I broke the rule. Muchos dicen, bueno, ¿qué pasa? No pasa nada, ya quebranté una regla y ¿qué? That means we've offended God. Pero en verdad significa que uno ha ofendido a You Dios. see, every one of those laws are a reflection of God's character. Sabes que cada una de las reglas refleja el carácter de Dios. So when God tells us not to have any other gods before Him, Entonces cuando Dios dice, no tengas dioses ajenos delante de mí, it's because He is the only God. es porque es el único Dios. When I put something in my life more important to me than Him, it offends Him. Cuando yo permito algo en mi vida más importante que Él, es una ofensa a Dios. When God says you should not commit adultery, Cuando Dios dice, no cometas adulterio, it's because God is loyal and faithful. es porque Dios es santo y fiel. When a man commits adultery, he offends his wife. Cuando un hombre comete adulterio, es una ofensa a su esposa. It hurts their relationship. Daña su relación. But he also offends God Pero es una ofensa a Dios también. because God is a covenant-keeping God, Porque Dios es un Dios de pacto. and it hurts his relationship with God.
y daña el pacto, la relación con Dios también. I always deal with the concept of lying. Siempre hablo del tema de las mentiras. And I tell them, I know that I've lied before. Y yo les digo, yo sé que yo también soy mentiroso. I don't want to be talking down to them. No quiero como ponerme encima de I ellos. want them to recognize that I see myself as a sinner as well. Quiero que ellos sepan que yo me veo también como pecador. But then I ask them, have you ever told a lie? Pero después les pregunto, ¿tú alguna vez has contado una mentira? I have talked to hundreds of people in my lifetime, He hablado con cientos de personas en mi vida and I have only met two that told me that they had never lied, y solo he conocido 2 que me dijeron que nunca habían mentido, but they were lying. pero estaban mintiendo. The fact is, almost everybody recognizes, yes, I've lied. La realidad es que casi todos reconocen que sí han mentido. I read a statistic once that the average person lies 16 times a day. Yo leí una vez una estadística que dice, la persona promedio miente 16 veces por día. So if everybody lies all the time, what's the big deal? Entonces, si todos mienten todo el tiempo, ¿cuál es el gran asunto? Because God is truth. Bueno, el problema es que Dios es verdadero. And when I lie, I separate myself from God. Y cuando yo miento, me estoy separando de Dios. And that actually begins to explain the soul needs that we all have. Y eso empieza a explicar las necesidades del alma que todos tenemos. And it leaves every one of us in a dilemma. Y nos deja a todos en ese dilema. Because we've all sinned, we've all come short of God's glory. Porque todos hemos pecado, todos quedamos corto de la gloria de Dios. And then we use the illustration of trying to jump over a canyon. Y después usamos la ilustración del Gran Cañón. Some people may be able to jump further than others, Algunos pueden a lo mejor saltar más que otros, but no one can jump all the way across. pero nadie puede saltar en uno solo el Gran Cañón. Same thing with being holy. Lo mismo con ser santo. Some people are better than others, Algunos son mejores que otros, but no one is perfect like God is perfect. pero nadie es perfecto como Dios es perfecto. And I usually end that by asking, if this was all you knew, who would be able to have a relationship with God? Y normalmente termino esta parte con esta pregunta. Si esto fuera todo lo que supieras de Dios, ¿quién pudiera tener una relación con Dios? So 2 truths about God, 1 truth about man. Entonces hay 2 verdades acerca de Dios y una verdad acerca del hombre. God's purity, God's reflection, man's dilemma. La pureza de Dios, el reflejo de Dios en su ley y el dilema o problema del hombre. And when we're talking about God's reflection, we're actually talking about the law. Y cuando hablamos del reflejo de Dios, estamos hablando de la ley. And then we're going to move on to God is just. Ahora vamos a avanzar al punto que dice Dios es justo. We're building on top of the truth we've already told them about. Estamos edificando encima del punto anterior que ya hemos explicado. And again, there are 2 truths about God, 1 truth about man. Nuevamente, hay 2 verdades acerca del hombre, acerca de Dios y una acerca del hombre. God's standard, God's judgment, man's destiny. La norma de Dios, el juicio de Dios y el destino del hombre. Está en página 95. So our definition of justice is that God must judge everyone by the exact same standard. Entonces definimos la justicia así. Dios tiene que juzgar a todos por el mismo estándar o la misma norma. And what is that standard? ¿Cuál es su norma? The wages of sin is death. Dice, la paga del pecado es muerte. What kind of death? ¿Qué tipo de muerte? Well, the Bible gives us a picture of God's judgment. Bueno, la Biblia nos da un cuadro del juicio de Dios. And the Bible says that God is going to condemn some people to a lake of fire. La Biblia dice que Dios condenará a algunos a un lago de fuego. He made that lake of fire for the devil and his angels. Él hizo este lago de fuego para el diablo y sus ángeles. I usually tell people this is a good news, bad news verse. Yo les digo muchas veces a las personas, este es un versículo que contiene buena noticia y mala noticia. The good news
news is that God does not want anyone to go to hell. La verdad es que la buena noticia, Dios no quiere que ninguno vaya al infierno. He made it for the devil and his angels. Lo hizo para el diablo y sus ángeles. The bad news is some people are going to go to hell. La mala noticia es que algunos sí irán al infierno. Then I look in their eyes and I say, if I were you, I'd want to know who that is. Y después les miro en los ojos y les digo, si yo estuviera si yo fuera tú, me gustaría saber cuáles son. And then we look at Revelation chapter 21 and verse 8. Y después miramos Apocalipsis 21 y versículo 8. It's man's destiny. Es el destino del hombre. And there's 8 different kinds of people that have to go to hell. Y hay 8 diferentes tipos de personas que tienen que entrar al infierno. It's a pretty rough list. Es una lista difícil. Most people look at it and they think, I haven't done most of those things. Como son cosas tan rudas, la mayoría de las personas miran y dicen, yo no he hecho mucho de esto. But the last one is liar. Pero lo último dice, todos los mentirosos. And they've already admitted to me that they've lied. Y ya me habían dicho que habían mentido. So I try to make a parallel between murder and lying. Entonces trato de hacer un paralelo entre el asesinato y la mentira. I ask them, how many people does someone have to murder before you consider them a murderer? Yo les pregunto, ¿cuántas personas uno tendría que matar a uno para que lo considere un asesino? I've done this in several classrooms. Lo he hecho en diferentes lugares, en diferentes aulas, Some of them 7th graders. hasta niños de 12 años. And sometimes 7th graders can be a little ornery. Y a veces los muchachos de primer año de secundaria son medio malitos, ¿no? And one of the kids will yell out, 9! Y quizás uno de los niños grita, ¡9! And I say, yes, 9 would make you a murderer. Y le digo, sí, si matas 9 personas, tú serías un asesino. Then I just kind of talk them down from there. Pero ahí le voy bajando. So what about 8? ¿Qué tal 8? 7? 7. And we just keep going down until they get to 1. Seguimos bajando hasta que llegan a 1. So we're going to establish the fact that we all consider someone a murderer if they've murdered one person. Entonces vamos a establecer el hecho de que todos creemos, si alguien mata una sola persona, entonces esta persona es un asesino. Then I change the pronouns. Ahora cambiamos los pronombres. How many lies would you have to tell before God considers you a liar? Y ahora lo digo en esta manera. ¿Cuántas mentiras tuvieras que cometer o cuántas mentiras tendrías que decir tú para que Dios te considera un mentiroso? So immediately they recognize, I've lied. I'm in that list. Entonces ellos inmediatamente se dan cuenta y dicen, yo he mentido, estoy en la lista. And so I believe a thought goes through many people's minds. Yo creo que ese pensamiento pasa por el cerebro de muchas personas. Wait a minute, I thought God was loving. How can he send me to hell? Dice, pero yo pensé que Dios era un Dios de amor. ¿Cómo me podría mandar al infierno? And so we use another illustration. Entonces usamos otra ilustración. We talk about a judge in a courtroom. Hablamos del juez en su sala de corte. If he let an obvious murderer go, would that be justice? Si el juez soltara uno que es comprobado que es asesino, ¿sería justicia? I usually wait and let them answer that question for me. Y normalmente espero y permito que me respondan. I want them to see their own view of justice. Quiero que ellos vean su propio concepto de la justicia. And then I ask them, what if the judge was the murderer's brother? Y después le digo, ¿qué tal si el juez fuera el hermano del asesino? And even though he was guilty of murder, he let him go because he loved him. ¿Y qué tal si él lo suelta? Porque aunque es culpable de asesinato, lo ama porque es su hermano. Would that be justice? ¿Eso sería justo? And again, I wait until they answer. Entonces espero que ellos mismos respondan. And then I help them see that even though God loves us, he cannot overlook our sin. Así que les ayudo a ver que aunque Dios nos ama, Él no puede pasar por alto a nuestros pecados. I don't know if you've ever thought about this, but God will not overlook
any sin. No sé si tú lo has pensado alguna vez, pero la Biblia nos dice que Dios no pasa por alto a ni siquiera un pecado. He is perfectly just. Él es perfectamente justo. And every wrong that's ever been committed among mankind, he is going to right. Y cualquier maldad, cualquier injusticia o pecado que cualquiera persona haya cometido, Dios lo va a corregir. And so I try to help him see that love does not undo the necessity for justice. Entonces lo que estoy enseñándoles es que por más amoroso que sea Dios, no niega su justicia. So that's the first half of the gospel presentation. Entonces esa es la primera mitad de la presentación del Evangelio. We really do want them to be recognizing I am in trouble. Queremos que cada uno se dé cuenta, yo tengo un problema. And then we're going to talk to them about God's love Y ahora vamos a hablarles del amor de Dios. and show them about God's exchange. Y vamos a mostrarles el intercambio. And frankly, I don't know about you, but I almost would rather start with love. Y honestamente, no sé qué dices tú, pero yo quizás quisiera empezar con el amor. But when you tell someone that Jesus loves you and he died for you, Pero cuando le dices a alguien de frente, Jesús te ama y murió por ti, they really don't know what you're talking about no saben de qué hablas until they know about God's holiness and justice. hasta que entienden la santidad y la justicia de Dios. Why would Jesus die? Porque murió era Cristo. If you don't understand the death penalty of sin, you would not understand that. Si no entiendes que el pecado tiene la pena de la muerte, entonces no entiendes por qué Cristo murió. So we start with holiness, go to justice, and then love. Entonces empezamos con la santidad de Dios, después la justicia de Dios y después pasamos al amor de Dios. All right, we're going to go ahead and demonstrate God is loving. Entonces vamos a hacer la demostración ahora del amor de Dios. Thank you very much. Gracias, hermano, muchas gracias. It's hard enough trying to figure out when I'm supposed to talk, Es sumamente difícil saber cuándo hablar, let alone pass off the microphone. mucho más estar compartiendo los micrófonos. All right, so Anna and I have been talking, and I've just explained to her that love does not undo the necessity for justice. Entonces, Ana y yo hemos estado hablando y le he explicado que el amor de Dios no niega la justicia de Dios. So, Anna, if God just overlooked your sin and let you into heaven, would that be justice? Ana, si Dios pasara por alto a tu pecado y te dejara entrar al cielo, ¿sería justo? No. But God is loving, and He has reached out to us. Pero Dios es amor y ha alcanzado la mano hacia nosotros. And He provided a way for us to be close to Him that satisfies His holy, just nature. Y Él ha provisto una manera de estar cerca de Él que satisface su naturaleza santa y justa. John 3:16 says that God so loved the world that He gave His only begotten Son. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. So this is all wrapped up in the person of Jesus Christ. Entonces todo el tema del Evangelio se trata de Jesucristo. Who would you say Jesus is? A ver, para ti, ¿quién es Jesucristo? In that verse, I would say that Jesus is God's Son. De ese versículo puedo decir que Jesús es el Hijo de Dios. Very good. That's exactly right. Muy bien, tienes toda la razón. In fact, this verse tells us that Jesus is God in heaven. En sí, este versículo nos dice que Jesucristo en sí es igual a Dios. Él es el Dios en el cielo. And that He came down to earth and became a man. Y que Él bajó a la tierra y se hizo hombre. And He lived on earth with people. Y vivió en la tierra con la gente. And they saw His glory. Y vieron su gloria. Do you remember what the Bible says about all people and God's glory? ¿Te acuerdas lo que dice la Biblia acerca de todo ser humano y la gloria de Dios? We've all sinned and we all come short of God's glory. Todos hemos pecado y quedamos cortos, no alcanzamos la gloria de Dios. But Jesus never sinned and He displayed God's glory.
Pero Jesús nunca pecó, más bien demostró la gloria de Dios. And Jesus came down to earth so that he could give himself in exchange for us. Entonces Cristo bajó a la tierra para hacer un intercambio por nosotros. I deserve the death penalty. Yo merecía la pena de muerte. And Jesus Christ came and took my place Y Cristo vino y tomó mi lugar. and invited me to go take his place. Y me invitó a tomar su lugar. It's an exchange. Por eso lo llamamos el intercambio. So there's two parts to that exchange. Hay dos partes o dos mitades en este intercambio. The first is that Jesus became our substitute. En primer lugar, Jesucristo fue nuestro sustituto. The Bible says that Christ suffered for sins, the just for the unjust. La Biblia dice que Cristo sufrió por los pecadores, el justo por los injustos. He's the just one, I'm the unjust one. Él es el justo, yo soy el injusto. And he did that so that he could bring us to God. Y lo hizo para poder llevarnos a Dios. Imagine punishment coming through the room aimed straight at me. Imagínate que el juicio de Dios está pasando por esa sala como una bala, está dirigido hacia mi persona. And Jesus stepping between me and that punishment and taking it in his own body. Y Cristo pasa delante mío para recibir el castigo en su cuerpo. That's what Jesus did. Eso es lo que hizo Jesucristo. He took my punishment, your punishment on himself. Él tomó mi castigo y tu castigo en sí mismo. The other side of that exchange is when Jesus gives us his righteousness. Y el otro lado del intercambio es que no solo lleva nuestra injusticia, pero también nos da su justicia. You see that in 2 Corinthians chapter 5 and verse 21. En 2 Corintios 5, 21 lo veremos. Thanks. Ya. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Now what we want to do is we want to play that truth out in this chart over here. Ahora, lo que queremos hacer es ver esta verdad aquí en este cuadro. And so I'm going to write, if it's okay with you, your name in this blank. Entonces, si te parece bien, voy a escribir tu nombre aquí donde hay una línea. Esa es la hoja. Would that be all right with you? Me parece muy bien. So the Bible says that God made Jesus to be sin for us. La Biblia dice que Dios lo hizo pecado a su Hijo Jesucristo. So that word us would include you. Entonces, cuando dice por nosotros, esto te incluye a ti. So we could say that God made Jesus to be sin for Anna. Entonces, podríamos decir que Dios hizo a su Hijo como pecador por Ana. So literally, we could cross your name out here and write Jesus. Ahora, entonces, donde hemos escrito tu nombre, lo podríamos tachar y escribir el nombre Jesús. He became sin for you. Él llegó a ser tu propio pecado. Then the verse goes on and says that we might be, and that would include you. Después dice, para que nosotros, y esto te incluye a ti también, So we could say that Anna might be made the righteousness of God in him. entonces podríamos decir, para que Ana fuese hecho justicia de Dios en él. So you could cross his name off on the other side and write your own name. Entonces, donde dice perfil de Jesús, podríamos literalmente tachar su nombre de Jesús y escribir el nombre de Ana. Anna, that's the reality of what Jesus did for you. Ana, esa es la realidad de lo que Cristo hizo por ti. And if you were to make this exchange with him, Y si tú haces este intercambio con Él, when God looked at you, cuando Dios te miró a ti, he wouldn't see your sin record. ya no viera el perfil o todo tu archivo de pecado, He would see the perfection of Jesus Christ. viera más bien la perfección de Jesucristo. That's pretty good news. Esa es buena noticia. And maybe you're saying, well, surely I have to do something. Entonces quizás digas, a lo mejor tengo que hacer algo. Look at this verse. Bueno, mira este versículo. 1 de Juan 1:7b dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. So
I would imagine you're looking at that list and thinking, yeah, but I have a lot more sins than that. Ahora, Sí, definitivamente. a lo mejor tú miras esta lista de pecados aquí, el cuadro gris, color plomo, y tú dices, pero yo tengo mucho más pecado que esto. So think about that list with all of your sins in it. Entonces piensa en esta lista con todos tus pecados, no solo los que están aquí, pero todos tus pecados que has cometido en toda la vida. Do you think that this verse means that Jesus Christ wants to cleanse you from every one of them? ¿Tú crees que este versículo de 1 de Juan 1.7 significa que Dios te quiere limpiar de todos estos pecados? Hard to imagine, but it actually says all, so yes. Es difícil de imaginar, pero ahí dice todo, así que yo pienso que sí. So what about the sins that you actually haven't done yet, the ones that you know you're going to do in the future? Pero ¿qué de los pecados que no has cometido aún? ¿Qué de los pecados que cometerás más adelante? Do you think this verse means that Jesus forgives you for those? ¿Tú crees que Dios te puede perdonar de estos pecados futuros también? No, he could not forgive me for something until I'd actually done it. No, no creo que me perdonaría por algo que todavía no haya hecho. So think about this. Ahora piénsalo así. The blood of Jesus Christ, that's talking about his death. Cuando aquí dice la sangre de Jesucristo, se refiere a su muerte. That was over 2,000 years ago. Esto ocurrió hace más de 2000 años. And how many of your sins were future when Jesus died? Ahora, ¿cuántos de tus pecados, Ana, eran pecados futuros cuando Cristo murió? All of my sins were future then. Todos mis pecados fueron futuros entonces. That's good news. Esa sí es buena noticia. Jesus wants to forgive all of your sins, past, present, and even future. Jesucristo quiere perdonar todos tus pecados, pasados, presentes y aún los futuros. In fact, when Jesus hung on the cross, he said these words, "It is finished." Cuando Cristo fue colgado en la cruz, Él dijo, consumado es. It literally means paid in full. Literalmente, sus palabras quiere decir, es pagado por completo. Anna, if Jesus paid for all of your sins, what's left for you to pay? Ana, si Cristo ya pagó todo tu pecado, ¿qué sobra que tú debes pagar? There's no need to pay for something that's already been paid for, so I guess if he paid them, he paid them all. Yo creo que no hay nada que pagar si Él ha pagado todo. And it literally gets better than that. Y aún sigue mejorando la noticia. The Bible says that Christ died for our sins and rose again the third day. Aquí dice 1 Corintios 15, 3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. He died the death we deserve. Él murió la muerte que nosotros merecemos. And then he conquered that death by resurrection. Y Él conquistó la muerte con su resurrección. That's good news. Eso es buena noticia. And then we would just go right on to grace, but we're going to stop there so that you can practice with your friends. Entonces, de este punto continuaríamos a la gracia, pero vamos a cortar ahí para que ustedes lo practiquen con sus compañeros. So find a friend right there next close to you and go through God is loving. Entonces, busca un amigo aquí al costado, una pareja, y practica esta parte que es Dios es amor. Es decir, deben repasar las preguntas, los versículos, cada uno, se turnan. Uno hazlo todo y después el otro. Muy bien. Very good. Muy bien. So do you have any questions about how to explain God is loving? ¿Tienen alguna pregunta acerca de cómo explicar el amor de Dios? Don't everybody talk at once. No todos juntos, por favor. Esa es una pregunta verdadera que se ocurre. And it's wise for us to think of answers ahead of time. Y es sabio pensar de antemano cómo vamos a responder. And so I always try to help them understand that God. You want to repeat the questions so that everybody can know what he is asking? Ya,
Todos escucharon la pregunta, o es decir, cuando estás evangelizando, muchos dicen, ¿y por qué si Dios es amor, por qué hay tanto sufrimiento? Lo hacen de diferentes maneras, pero esa es la pregunta, ¿no? So I always try to help people recognize that God did not make the world with all of this suffering. Lo que quiero hacerles entender es cuando Dios creó el mundo, no lo creó con sufrimiento. God made a perfect world. Dios creó un mundo perfecto. There was no pain, No había dolor, no sorrow, nada de tristeza, no abuse. ni abuso. In fact, in Revelation 21, it tells us that when God judges the world and gets rid of sin, it's going to return to that. En verdad, en Apocalipsis 21 dice que cuando Dios juzga el mundo, va a quitar todo lo malo y va a devolver el mundo al estado anterior de perfección. No more tears, no more sorrow. Ya no habrá lágrimas ni tristeza. And all of that came into the world through sin. Y todo esto entró al mundo por el pecado. So the source of suffering is sin. Entonces el fuente del sufrimiento es el pecado. And God does have a plan to rid this world of sin and its curse. Y Dios sí tiene un plan para quitar el pecado del mundo y la maldición del pecado de este mundo. Because God is loving and He doesn't want people to suffer. Porque Dios sí es amoroso y no quiere que la gente sufra. Sometimes people say, well, why doesn't He do it right now? Y a veces la gente dice, ¿y entonces por qué no lo hace ahora? So think about this. If God judged sin the moment it entered the world, Entonces piénsalo así. Si Dios juzgara el pecado el momento que entrara en este mundo, every one of us would be in hell. todos nosotros estaríamos en el infierno. Because all of us are sinners. Porque todos somos pecadores. That's what every one of us has earned. Eso es lo que merecemos todos. So why does God allow it to happen? Entonces, ¿por qué Dios lo permite? Because He is long-suffering. Porque Dios es paciente. He's giving sinners an opportunity to repent. Está dando a los pecadores la oportunidad de arrepentirse. And I actually love that answer Y me encanta la respuesta, because it helps me turn the conversation right back to what we're talking about. porque me permite volver la conversación al tema el cual estuvimos tocando. Does that help? ¿Te ayuda? He touched on something that I think is important. Él tocó algo que yo creo que es importante. Sometimes it seems as if a person is throwing that out as an objection, not as a serious question. A veces es como que la persona tira esto como una barrera, no porque es una pregunta sincera, sino porque no quieren escuchar. I typically try to deal with it as if it were a serious question. Y yo, por lo general, trato de verlo como una pregunta sincera, aunque quizás no lo es, I think God is very patient with people. porque yo creo que Dios es muy paciente con las personas. And frankly, I think God is angry at sin. Y yo creo que de verdad Dios está enojado con el pecado. So it doesn't surprise me that some of the people we meet are angry. Entonces no me sorprende que algunas de las personas que conocemos también están enojadas. I mean, frankly, some of the stuff that happens in this world ought to make righteous people angry. Para ser sincero, algunas de las cosas que suceden en el mundo diariamente deben enojar a una persona justa. But as sinners, we don't do anger well like God does. Pero como somos pecadores, no somos muy buenos en un enojo justo como Dios lo es. So they may have a pretty bad attitude. Entonces quizás esta persona tenga mala actitud. And I actually think it behooves us to be patient with them. Y yo creo que nos conviene ser paciente también con ellos. It's interesting that the prostitutes and the tax collectors felt comfortable with Jesus. Es interesante que las mujeres, las rameras de la Biblia, los cobradores de impuestos, estaban cómodos en la presencia de Jesús. So it's not just that they repented, but they listened to him long enough to want to repent. Y no solo es que ellos se arrepintieron, pero también es increíble que ellos escucharon lo suficiente como para querer arrepentirse. And I want to be that kind of person that is patient with people
and makes them want to listen to me because of my kindness. Y yo quiero ser ese tipo de persona que por mi amabilidad hace que la gente quiera escucharme. I'm not going to soften the message, No voy a diluir el mensaje, but I want to say it in a soft way. pero sí lo quiero dar de una manera tierna. ¿Está bien? All right, again, there are two truths about God, one truth about man. Ok, nuevamente hay dos verdades acerca de Dios, una verdad acerca del hombre. So we see God's Son, God's exchange, and man's dilemma, or excuse me, deliverance. Entonces vemos el Hijo de Dios, el intercambio de Dios y el rescate del hombre. Thank you. All right, let's do that again. Estamos en página 105 ahora, por si acaso. Vemos aquí el Hijo de Dios, el intercambio de Dios y la liberación o libertad del hombre, el rescate del hombre. Here it's translated differently. It says liberation instead of rescue, which is fine. I understand that. But you notice that underneath of the exchange, there are three more points. Pero donde dice el punto del intercambio, se notarán que también hay tres subpuntos. Página 106. So we've come up with some hand motions that make those points easier to remember. Entonces hemos creado algunos movimientos con las manos para ayudar a recordarlos. So when I explain the exchange, I always use my hand. Entonces cuando yo hablo del sustituto siempre uso mis dos manos. God comes over and stands in my place. He is our substitute. Cuando Dios viene a mi lado, Él es mi sustituto. He invites me to go stand in his place, and he becomes our righteousness. Entonces Él me invita a ir a su lado y Él llega a ser mi justicia. Your hands and try that. ¿Pueden usar sus manos y hacer lo mismo? All right, everybody with their hands up. Todas sus manos arriba. Not too high, you look a little charismatic. No muy alto porque se ven carismáticos. Just teasing. Bromeando nomás. So we're going to move our right hand over to the left side, Entonces vamos a mover la derecha a la izquierda over to our right side. y la izquierda a la derecha. So our substitute, Nuestro sustituto our righteousness. y nuestra justicia. Got it? Let's try to say the words together. I'll be still, you guys say them. Ok, vamos a pronunciarlo juntos, ¿ya? ¿Listos? Nuestro sustituto, nuestra justicia. Do it again. Muy bien, una vez más, ¿ya? ¿Listos? ¿Otra vez? Todas las manos arriba. No somos discoteca ni carismáticos, ¿verdad? Nuestro sustituto, todos juntos, nuestro sustituto, nuestra justicia. Ok, amén. But there's a third point. Ahora, en tercer punto, ¿cuál es? Why? ¿Por qué? There's only two parts to an exchange. ¿Solo hay dos partes en un intercambio? Why do you have a third point? ¿Por qué se requiere un tercer punto? Because I have found that if a person recognizes the finished work of Christ, Porque yo he visto, si alguien reconoce la obra terminada y cumplida de Cristo, then they can understand salvation by grace, by faith alone. después pueden entender la salvación que es por gracia, por medio de la fe. So we need to be able to help them see that it was finished, it was paid in full. Necesitamos ayudarlos a entender que el pago fue completo, 100%. Have you ever seen someone take a rubber stamp and mark a bill paid in full? ¿Han visto en una tienda o un lugar donde has cancelado y toman un sello y lo marcan y dice cancelado en el recibo? ¿Han visto esto, verdad? So our last motion is going to be taking a rubber stamper and saying our full payment. Entonces vamos a imaginar que tenemos un sello en la mano
Y vamos a bajarlo y vamos a decir nuestro pago completo. All Okay. right, let's try all three. Ok, vamos a intentar los tres. Ahora sí los tres, ¿ya? Our substitute, Nuestro sustituto, our righteousness, nuestra justicia, our full payment. nuestro pago completo. Very good. Muy bien, amén. All right. Yeah, I don't do that when I'm witnessing. Yo no lo hago